Buenas tardes, sean bienvenidos a la penúltima clase de física, la número 7, movimiento rectilíneo uniformemente variado, y vamos a ver distintos tipos de problemas ya de manera práctica. Recuerden que pueden preguntar lo que necesiten, lo que deseen, porque vamos a sacar dudas. Ahora, esa es un poco la idea. Así que, por favor, no guarden silencio. En primer lugar, que para el movimiento rectilíneo uniforme tenemos tres ecuaciones principales. La segunda ecuación es la de velocidad. Y la tercera ecuación es la de aceleración. Bien, leemos las tres ecuaciones. La primera es la de posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, tomando en cuenta que esta aceleración puede ser positiva o negativa según si vaya acelerando o frenando. La segunda, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, también. Si es positiva o negativa va a depender de si está acelerando o frenando. Y por último, esta que es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo, que cuando la velocidad final sea mayor que la inicial, esto va a dar un número positivo. Un número grande menos un número chico, aceleración positiva. Es decir, que la final va a ser mayor que la inicial. Y la otra va a ser cuando esta sea más grande que esta, la inicial mayor que la final, va a ir frenando. Entonces, cuando el segundo número es más grande que el primero, un número chico menos un número grande te va a dar un número negativo, aceleración negativa. Y estas ecuaciones, recordemos que se podían simplificar para el movimiento rectilíneo uniforme, pero también se podían usar. La aceleración es cero. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, este término desaparece y queda que la velocidad final es igual a la inicial. Mientras que cuando la aceleración es cero también desaparece este término en cuanto a la posición y solamente nos quedaría esto como la posición, como la ecuación de posición para el caso del MRU. ¿Sí? Y este también suele ser cero, depende de la circunstancia. Con estas tres ecuaciones vamos a ir practicando para resolver los diferentes ejercicios. Dice el problema número 1. Un cohete parte del reposo con aceleración constante y logra alcanzar en 30 segundos una velocidad de 588 metros por segundo. Calcular, 1, la aceleración en metros por segundo, y 2, qué espacio recorrió en esos 30 segundos. Se debería expresar en kilómetros y en metros. Ese es un problema típico. ¿Cuál es el procedimiento adecuado para resolver los problemas? Ante todo, ordenarse un poquito con los datos, ¿sí? Y también uno debería ordenarse con algún dibujito, algo que le ayude a entender un esquema. No tiene por qué ser perfecto, no importa que sea artístico, no se trata de ser un bueno o mal dibujante, sino que se trata de comprender. La mayoría de los alumnos evita esta parte porque pierde tiempo, creen que pierden tiempo, pero lamentablemente acá está la clave de por qué no les sale. Entonces debemos pensar, un cohete que parte del reposo, claro, acá le sale por la turbina, cuando agarra velocidad, y la velocidad, ¿no?, la agarra hacia arriba, ¿sí? Claro, el cohete sale para arriba. Entonces, en el primer momento está quieto, por eso dice parte del reposo. Esta suele ser una palabra clave, ¿sí? No sé si se me va a distorsionar si lo pongo un poquito más grande, pero para que se vea mejor lo voy a tratar de agrandar. La velocidad de ascenso entonces arranca desde cero y va acelerando. Entonces, ¿qué datos encontramos aquí? ¿Cómo va a ser el recorrido este? Este cohete dice que parte del reposo
Y ahí encontramos el primer dato, no lo vamos a olvidar. El primer dato, reposo. ¿Cómo se escribe ese dato? Las unidades pueden variar, pero el número va a ser 0. Nosotros vamos a usar metros sobre segundo. Vamos a trabajar en el MKS, sistema MKS. ¿Qué otro dato más tenemos? Dice, un cohete parte del reposo, primer dato, ¿sí?, con una aceleración constante. No dice cuánto es la aceleración, pero sí dice que tiene aceleración y es constante. Hasta alcanzar en 30 segundos una velocidad de 588 metros sobre segundo. ¿Cuál sería el otro dato? El otro dato podríamos decir que es el tiempo. 30 segundos. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de medio minuto. No es mucho, es un poquito. Pero alcanza una velocidad impresionante de 588 metros por segundo. ¿Sí? Esto sería una segunda velocidad. Vamos a usar otro colorcito para la segunda velocidad. Esta y esta están en la misma y son todas las unidades coherentes, si se fijan. Metros, metros, segundo, segundo, segundo. ¿Sí? Así que acá tengo mi primer planteo. Esto es lo que necesito hacer antes de arrancar, ¿sí?, para ver dónde estoy parado. ¿Qué es lo que se me pide? Aceleración. Es lo que yo tengo que averiguar. Y de acá tengo que partir. Y fíjense ustedes, acá está la parte más fácil de todas, pero necesitamos hacer una meditación, una comprensión previa. ¿Qué fórmula voy a utilizar si me piden calcular la aceleración? ¿Qué fórmula voy a usar? La primera pregunta clave acá es si es movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, ¿hay aceleración o no? Dijimos, si hay aceleración, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si no hay aceleración, MRU. Bueno, acá decía claramente que había aceleración, pero es la pregunta. ¿Cuánto es la aceleración? Bueno, tenemos fórmula de posición, de velocidad y de aceleración. No hay que romperse mucho la cabeza para pensar que puede ser esta, pero hay que examinar. ¿Puede ser esta realmente? ¿Cómo lo vamos a ver? Y vamos a ver si tenemos los datos. Acá tenemos velocidad final menos velocidad inicial dividida en el tiempo. Fijémonos, ¿tenemos velocidad final? Sí, tenemos velocidad final. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí, tenemos velocidad inicial. Este monólogo es porque nadie me contesta, entonces me contesto solo. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Tenemos los tres datos. ¿Podemos calcular aceleración entonces? Bien, excelente. ¿Cómo lo hacemos? Solo tenemos que reemplazar los datos. La aceleración es igual a velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final? ¿588 metros por segundo? Excelente, ahí está. ¿Y la inicial? Velocidad. Acá puse velocidad, se suele poner V0, que quiere decir velocidad en el momento cero, cuando todo inicia. O también se puede poner inicial así. De cualquiera de las dos maneras está bien, es correcto. De hecho, vamos a hacer una cosa. Para entenderlo bien, la voy a poner tal y cual como está. Mismo color, todo. Menos, decía menos, la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0 metros sobre segundo. Correcto, ahí está. Ahora no tenemos más que dividirlo en el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? Bastante simple el ejercicio. ¿Qué hay que hacer ahora? Sacar la cuentita. Revisar las unidades. Esas dos cosas hay que hacerlas, ¿no? Si las unidades no coincidieran, hay un problema acá, ¿no? Lo voy a pasar en limpio acá, ¿sí? Arriba te queda 588 metros sobre segundo menos 0. ¿Cuánto sería? Metros sobre
segundo. Notamos que me quedan los 2 segundos abajo. Me quedan los 2 segundos abajo. Segundo por segundo es segundo cuadrado. Que son las unidades que corresponden a la aceleración. Y ahora solo divido 588 en 30. 19,6 te había dado, ¿verdad? Sí. Eso, 588 dividido en 30, acá está la cuantita, ¿sí? Nos da 19,6. Fijémonos, ¿qué nos preguntaba? Decía calcular 1 la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. ¿Notamos? Esta es la respuesta. Entonces, presten atención a esto, porque la mayoría no lo hace o no lo toma en cuenta, pero es importante a la hora de presentar la solución a los problemas, ¿sí? Se escribe como tal la respuesta, porque a veces uno está averiguando algo sin saber qué es y tal vez no es lo correcto. Entonces debemos asegurarnos, ¿no? Respuesta, la aceleración es de 19,6 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Se le podrían hacer otras conjeturas a este problema, pero no le vamos a hacer mal, lo vamos a dejar de tamaño simple. ¿A qué me estoy refiriendo? Esto no lo he tomado en cuenta, ¿sí? No he tomado en cuenta solamente esto, ¿sí? Porque es lo que me está preguntando la aceleración final, ¿sí? No vamos a tomar en cuenta la gravedad acá, pero si les preguntara, se podría calcular también, ¿no? Esta aceleración es 19,6 por sobre, está venciendo a la gravedad, está en contra de la gravedad, ¿no? Así que se le debería sumar eso si quisiera ser más fino en el cálculo. Bien, la segunda pregunta dice, veamos acá, dice, ¿qué espacio recorrió en esos 30 segundos? ¿Qué espacio recorrió? Y fíjense qué simple que es esto. Si te pregunta la aceleración, usas la fórmula de la aceleración. Pero si te pregunta el espacio, es es la posición, ¿sí? Si te pregunta la velocidad, es esto. Está siendo demasiado obvio, ¿no? Bueno, no siempre es tan obvio, pero analizando esto, ¿qué datos tenemos? Y con respecto a la fórmula y a la pregunta que nos están haciendo, lo podemos calcular. Ahora vamos a calcular la posición. Vamos a calcular la posición. Posición es igual. Calculemos entonces. ¿Cuál es la posición inicial? Bueno, la posición inicial, si decimos que parte del suelo, ¿sí? Y llamamos al suelo la altura 0, lo podemos considerar como que esta posición vale 0. ¿Cuál es la velocidad inicial? Bueno, ya la teníamos a la velocidad inicial. Habíamos dicho que era 0 metros por segundo. Entonces, si esta vale 0, fíjense qué detalle, si esta vale 0, entonces 0 por esto desaparece. Recordemos de matemática, ¿sí?, que acá hay una separación en términos. Hasta acá hay un más, hasta acá hay un más y hasta acá hay un más. Este 0, que es esta velocidad, multiplica a t. Así que 0 por cualquier tiempo va a ser 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que este término desaparece por ser 0 y este término desaparece por ser 0 y solamente va a quedar este término, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Reemplazando solamente esto. Habíamos dicho que para esto era 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la formulita. 1/2 queda como está, 1/2. La aceleración, ¿cuánto habíamos dicho que era la aceleración? La teníamos por acá. ¿Cuánto era el tiempo? Este que está acá. Bueno, habíamos dicho que eran 30 segundos, era un dato. Que este tiempo va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? Hay dos maneras de elevarlo al cuadrado. Se puede poner así, todo elevado al cuadrado, ¿sí? O también se puede separar en dos partes, miren. Es lo mismo que elevar las dos cosas al cuadrado. ¿Por qué es ventajoso escribirlo así? Porque uno puede controlar mejor las unidades. Fíjense que acá este segundo al cuadrado
segundo al cuadrado dividido en segundo al cuadrado sería 1. O lo que es lo mismo decir, se simplifican, o lo que es lo mismo decir, desaparece. Y el resultado me va a quedar en metros. ¿Exactamente cuánto? Esto es lo que me dio la calculadora, ¿no? Al meter todos los numeritos, 9, ese es 19,6 por 1 medio, me dio 9,8, por 30 al cuadrado, me dio 8.820. Por lo tanto, ¿cuánto es el resultado? 8.820 metros. ¿Sí? Recordemos al final colocar la respuesta, ¿no? ¿Qué espacio recorrió en esos 30 segundos? Y dice en kilómetro y en metro. ¿Ven por qué es importante ver la pregunta antes de contestar? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo la pregunta? ¿Qué espacio recorrió en esos 30 segundos? En kilómetro y en metro. Lo pasa entonces el metro, haciendo un cálculo estimativo sería 8 kilómetros más o menos. Exacto. ¿Sí? No la paso porque es del práctico 1. Este es un ejercicio típico de movimiento rectilíneo. Acá este no tiene gráficos, ¿sí? No te pide nada de velocidad. Tanto el problema anterior como este son problemas en vertical. En la otra clase vimos un tiro parabólico y en esto estamos viendo lo que se conoce como tiro vertical. ¿Sí? Un concepto. Voy a explicar acá un concepto de teoría parabólico. ¿Sí? Supongamos que esto es una parábola bien hecha. ¿Sí? Una parábola que sube, algo que sube, que se eleva, en este caso el proyectil. El otro día era el proyectil, en este caso un cohete. Y supongamos que ahora baja y cae. ¿Sí? Bueno, miren, acá se suelen dar distintos temas. A todo este conjunto se le suele denominar tiro parabólico. ¿Por qué? Está claro que es eso, ¿no? Forma una parábola cuando uno lo tira. El objeto que uno tira para arriba, prueben con una goma, con lo que sea, va hacia arriba a la velocidad que nosotros lo tiramos, se va deteniendo hasta un punto en que se pega la vuelta y gira y vuelve hasta nuestra mano, si se quiere, ¿no? ¿Sí? Eso se llama tiro parabólico. Este es el punto clave del tiro parabólico. Tiene 3 puntos clave, el inicio, el final y el del medio. En este punto se alcanza la velocidad mínima y se alcanza la altura máxima. ¿Sí? Y nosotros podríamos dividir la parábola en 2 partes acá. Este problema, si solamente te da un problema de algo que hay que tirar para arriba, ¿cuándo se denomina tiro vertical? Cuando trabajamos con esta parte de la parábola. Pero ¿qué pasaría si tiráramos algo de arriba para abajo y trabajamos con la segunda parte? Se denomina tanto tiro parabólico, tiro vertical, caída libre. Estos 3 se resuelven del mismo. La única diferencia básicamente sería que la fuerza de la gravedad actuaría en este lado frenando y en este lado acelerando al cuerpo. ¿Por qué? Porque la velocidad en este caso va hacia arriba. ¿Sí? Yo lo tiro hacia arriba y en este caso viene cayendo hacia abajo. Mientras que la gravedad siempre apunta hacia abajo. Cuando está en contra la velocidad de la gravedad, cuando está en contra, la va frenando. Es negativa. Cuando va a favor, es decir, la va acelerando, es positiva. En el de caída libre, es positiva. En el de tiro vertical, es negativa. Cuando consideramos todo el movimiento como una sola cuestión, ¿sí? Es negativa directamente. ¿Sí? Ponemos un solo signo y sacamos todas las cuentas así. Esto se puede hacer para tiro parabólico, para tiro vertical, para caída libre, pero también se puede hacer para movimientos horizontales. Un auto que acelera, un auto que frena, por ejemplo. ¿Sí? Mire, supongamos, ¿no? Un auto va frenando. Yo le voy a dar un ejemplo típico de un problema, ¿no? Un auto va frenando, ¿sí? Entonces, si va frenando,
y yo tengo que trazar un gráfico. Este gráfico es un gráfico de posición, porque esto fue altura. Altura, h. ¿Sí? Pero podría haber tirado un gráfico de velocidad también. Por ejemplo, imagínate que es un vehículo que trae una cierta velocidad y que tiene que frenar. Entonces, si yo grafico la velocidad, acá voy a tener velocidad, acá va a ir con una velocidad importante y acá la velocidad va a llegar a 0. 90, pero le vamos a poner kilómetros por hora, no metros sobre segundo, ¿no? Kilómetros por hora. Y va frenando de tal manera que acá llega a 0. ¿Sí? Entonces, acá lo que va aumentando, lo que va pasando acá es que el tiempo va a ir transcurriendo. Y la pregunta es, ¿cuánto es este tiempo? ¿En cuánto tiempo lo logra frenar? ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos una aceleración como dato. ¿Sí? Recordemos que si va frenando, la aceleración es positiva o negativa. Negativa es una desaceleración, un frenado. ¿Sí? Vamos a suponer que frena a 9 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en cada segundo le va a bajar la velocidad 9 metros por segundo. ¿Sí? 9 metros por segundo. Entonces, primer inconveniente que vamos a tener aquí, primer inconveniente es que este está en metros por segundo y este está en kilómetros por hora. Así que tenemos que recurrir a lo que ya habíamos aprendido antes, que no lo vamos a explicar porque ya es de los otros prácticos, y solamente lo pasamos. ¿Sí? Así que me quedan 25 metros por segundo. Ahora entonces saquemos la cuenta, ¿no? En un segundo me va a bajar 9. De 25 me va a bajar a 20, a 15, a 16. En otro segundo más me va a bajar 9. Me va a bajar a 7. Casi 3 segundos. ¿Sí? Casi 3 segundos se va a tardar en hacer esta frenada. ¿Se entendió el razonamiento? Casi 3. Pero lo tenemos que calcular exactamente. Yo estoy dando más o menos, ¿no? De 25 le bajo 9 en un segundo, le bajo 18 en 2 segundos, le bajo 27 en 3 segundos, ¿no? Entonces, en 3 segundos se pasa. Es 25. Es una suposición. Vamos a hacer el cálculo como corresponde. ¿Cómo sería el cálculo de esto? ¿Sí? Si es un gráfico de velocidad, vamos a trabajar con la ecuación. Siempre las tenemos que tener presente a las 3 ecuaciones. ¿Sí? Si es un gráfico de velocidad, vamos a trabajar con velocidad. A veces algunos creen que le faltan datos, pero no. Es cuestión de saberlo encontrar acá en el gráfico, ¿no? Este 0 por ahí no te lo dan, pero uno tiene que ver que va bajando 90, 80, 70, y cuando toca este eje, en ese momento se hace 0. Bien, calculémoslo entonces. Fíjense, si yo pusiera acá los valores, ¿no? La velocidad final, ¿cuánto sería? La velocidad final. Como estoy diciendo que frenó, sería 0. La velocidad inicial, ¿cuánto sería? 25 metros sobre segundo. Más la aceleración, ¿cuánto sería? La habíamos dado como dato, 9 metros sobre segundo. Y acá vemos esto, ¿no? Es menos. Y esto multiplicado por el tiempo. El tiempo es lo que no conocemos. ¿Cómo lo calculamos? Esta era la incógnita. Decíamos que era menos de 3, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? Fijémonos entonces. Si esto que está restando lo pasamos sumando para este lado, ¿sí? Me va a quedar así. 9 metros sobre segundo cuadrado, no lo voy a poner en las unidades, porque 9 va a pasar sumando acá. 9 más 0 es 9, así que directamente voy a poner 9. Y de este lado me va a quedar igual a 25. Entonces, para que t me quede solito, el que me está molestando es el 9. Y ahora está multiplicando 9 por t. Entonces ese 9 pasa dividiendo. ¿Cuánto me queda eso? Habíamos dicho que era un poquito menos que 3. Ahora vamos a verificar. 2,77. ¿Sí? Segundo. Este era este valor. Vieron que era menos que 3. ¿Sí?
Ahí lo pudimos encontrar. Esta es una de las preguntas que se puede hacer, ¿no es cierto? Si un auto tiene que frenar y tiene tal desaceleración, ¿en cuánto tiempo frena? ¿Sí? Entonces a esto a veces se le agregan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto espacio recorrió en ese frenado? ¿Me entendés? ¿Cuánta distancia le tomó frenar? Y después por ahí te ponen, ¿y si en esa distancia había un perrito? Ponele que hay un perrito en 30 metros. ¿Frenó o no frenó? Y uno tiene que calcular. Voy a poner un camión para que sea más emocionante, ¿no? Si pisa el perrito, pobre perrito. Y la pregunta es, si acá empezó a frenar, ¿cuánta distancia recorrió hasta que frenó? Si es distancia, ¿con qué fórmula la voy a calcular? Es distancia. Si era aceleración, la calculamos con la fórmula de aceleración. Si era velocidad, con la fórmula de velocidad. Y ahora es distancia. ¿Sí? Esta es la fórmula de posición. Esta es la parte que más hay que pensar. ¿Cuál es la fórmula correcta? O sea, lo que hay que hacer para esto. Entonces ahora, ¿cómo sé yo que tengo que usar esta fórmula? Porque es de posición, es de distancia. Entonces fijémonos, supongamos que empezamos a contar desde acá la distancia. Entonces la posición inicial sería x0. Esta sería la posición final, la que yo quiero saber. ¿Sí? Y la velocidad inicial la tenía, eran 25 metros sobre segundo. Y también tenía como dato la desaceleración. A veces te pudieran dar como dato el tiempo y preguntar como dato la desaceleración. Y acá sería 0. Y también la desaceleración negativa te la habían dado, menos 9. Entonces, a ver, ¿la X final cuánto era? Acá hay dos maneras de ponerlo, ¿no? Dijimos que acá la distancia era 0. ¿Sí? Entonces esta va a ser 0. ¿Sí? Y esta es la que nosotros queremos saber, la X final. ¿Sí? X o X final es lo mismo. Más la X inicial, la velocidad inicial, perdón. ¿Cuánto sería? Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo de frenado? Lo habíamos sacado, ¿no? 2,77. ¿Eh? A mí me gusta ponerlo en fracción, como 25/9, por ejemplo. ¿Sí? Como ustedes quieran, no hay problema. ¿Sí? Vamos a poner 2,77 para no confundir. 2,77 segundos. ¿Sí? Y acá, más, no es más. Hay dos maneras acá. O pones menos acá porque va frenando, o pones más, pero acá le pones un menos. Da lo mismo poner el menos acá que acá. Recordemos que la aceleración es negativa. Ese menos, en vez de ponerlo acá, lo voy a poner acá. Lo que estaría mal es poner 2 menos, porque menos por menos es más. Eso estaría mal. Y entonces iría acelerando. ¿Sí? Y si hubiera un perrito ahí, pobre perrito, se va acelerando. Esta tiene que quedar negativa en alguna parte. 2,77 segundos. Todo esto al cuadrado. Ahí está. Saquemos la cuentita. Entonces, acá estamos en el metro 34, ¿sí? Esta es mi distancia, ¿sí? La distancia desde acá hasta acá es 34 metros con 72 centímetros. Entonces, si yo te hubiera dicho que el perro estaba a 30 metros, me tendrías que haber contestado que lo aplasta. Si yo te hubiera dicho que el perro estaba a 35 metros, se salvó por un pelito. ¿Sí? O más lejos. Bien. Entonces, esos son el tipo de preguntas y el tipo de planteos que se pueden hacer en base a esto, ¿no? ¿Sí? Te pueden preguntar el tiempo, se despeja el tiempo, o te pueden preguntar la distancia, o la velocidad o la aceleración. Estos son el tipo de problemas entonces, y fijémonos que este que he hecho acá de un vehículo yendo en horizontal no es en vertical, así que no es ninguno de estos tres temas, ¿no? Ni tiro libre, ni caída vertical, ni tiro parabólico, ¿sí?
simplemente es MRV. Entonces cualquiera de estos problemas se puede resolver. Todos los problemas se pueden resolver con las mismas tres fórmulas. Solamente que hay que hacer el planteo correcto, ¿sí? Hay que saber hacer bien. También fijarse las unidades. Acá no di ningún ejemplo, pero se combina un problema de esto con lo que hicimos en los prácticos anteriores de los cambios de unidades. A pedido del público vamos a hacer uno más. Otra. Vamos a hacer un problema de caída libre. Vamos a suponer entonces que hay una persona acá, arriba de algo, ¿no? Y le tira una herramienta a otro. Supongamos que se lo tira, se lo deja caer, no lo empuja, entonces la velocidad inicial va a ser 0 metros sobre segundo. El otro dato que tenemos siempre en estos problemas verticales es G, ¿sí? La aceleración de la gravedad. Lo va a ir acelerando. Ahí. ¿Sí? 2 segundos en cada. Ahí tenemos los datos. ¿Sí? Pregunta número 1 que vamos a hacer. Pregunta número 1. Esta altura del edificio, ¿cuánto es? ¿Sí? ¿Desde qué altura lo debió haber tirado para que esto le dé? ¿Mm? Eso a veces se puede representar con H, ¿sí? Altura, ¿sí? O con Y, o con X, o con L, longitud, distancia, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y en nuestra ecuación lo habíamos representado con X, ¿sí? Con la posición. Ese es el que habíamos representado. Y nos vamos a preguntar también, vamos a preguntar dos cosas. ¿Con qué velocidad le cayó a las manos? A calcular entonces. Habíamos dicho que teníamos tres fórmulas: aceleración, velocidad y posición. Podemos calcular posición con el de posición o velocidad con el de velocidad, cualquiera de las dos. Calculemos velocidad. Reemplacemos los datos acá para este caso específico. Para la velocidad final es lo que queremos saber, no lo sabemos, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que no equivocarnos, ¿no? Si lo tiramos de arriba para abajo, esta es velocidad 0 y esta es velocidad final. Si lo tiramos de abajo para arriba, hay que ver qué hace uno al comienzo, ese es inicial. Y qué hace al final, ese es final. ¿Sí? En el tiro, en caída libre, esta es inicial y este es final. En el tiro vertical, de abajo para arriba, esta es inicial y este es final. Y en el tiro parabólico, esta es inicial y esta, las dos de abajo, inicial y final, y esta es 0, la de arriba. Bien, sigamos con caída libre. Velocidad inicial entonces era más. ¿Por qué es más? Porque como viene cayendo, ¿sí? Y la gravedad va para abajo, los dos apuntan para abajo. Las dos para el mismo lado, positiva. Entonces, ¿cuánto era la G, la gravedad? ¿Sí? Era 9,8. Acá dice G. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por esto, el tiempo. ¿Cuánto era el tiempo? 2 segundos. Así que, fijémonos, si queremos contratar las unidades, que sería una brillante idea, segundo se me va con cuadrado, porque este segundo por segundo, un segundo se me va con el otro segundo. Y me queda metros sobre segundo. ¿Está bien que me dé metros sobre segundo? Estamos hablando de velocidad, así que es correcto. 19,6 y ya contesté la primera pregunta, ¿sí? Esta. Ya contesté esta. ¿Cuánto es la velocidad? Escribo en la respuesta 19,6 metros por segundo. Y para sacar la altura, fórmulas: posición, velocidad y aceleración. ¿Cuál voy a usar? Es bastante evidente que voy a usar la de posición. La de posición. Yo la sigo escribiendo así. Recuerden todos que se puede escribir con otras letras. Un más, porque otra vez recordemos, la aceleración y la velocidad van para el mismo lado. Un medio de la aceleración, directamente le puedo poner G, porque es la aceleración de la gravedad, tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, me fijo. La posición inicial, ¿cuánto es? ¿Sí? Para que no haya problema, directamente le voy a poner que es 0 acá
y que empiezo a contar 1 metro, 2 metros, 3 metros hasta que llego hasta abajo. La cuento de arriba para abajo para que no se me haga mucho lío. Si no, tengo que despejar x0. Es la única diferencia. Después, la velocidad inicial, ¿cuánto era? Era 0. 0 por cualquier cosa es 0. Así que todo esto desaparece. ¿Por qué es más fácil? Porque cuando yo lo pongo de esta manera es fácil ver que este segundo al cuadrado, igual que este segundo al cuadrado, se me va y la distancia me queda en metros, lo cual es totalmente coherente. Metros. Esa era la altura del edificio. Otra manera de calcular problemas de caída libre. Caída libre, tiro vertical, tiro parabólico, el problema de frenado del auto, del acelerado, todos se resuelven con las mismas 3 formulitas. Bien, hasta aquí llega entonces la clase de hoy. A continuación le voy a pasar los prácticos para que puedan resolver y ya estaríamos terminando la materia.